Hoy vamos a ver el tema de vectores, pero con un formato de coordenadas. Entonces, hemos visto que un vector físicamente es una flecha en el espacio. Este vector yo lo puedo trasladar hasta un sistema de coordenadas x, y, z, tal que la punta del vector yo la puedo representar con tres números, que las vamos a llamar coordenadas o componentes del vector, x, y y z. Entonces, cualquier punto del espacio puede ser descrito con esos tres números, usando este eje de coordenadas cartesiano. Pero podemos mejorar esta notación de coordenadas utilizando los vectores unitarios IJK, que son vectores unitarios que están dentro de cada eje del sistema de referencia. El I con el X, la J con la Y y la K con el eje Z. Porque ahora podemos justamente usar la suma de vectores, tal que yo tengo el vector XY, le voy a sumar el vector YJ y le voy a sumar el vector ZK, y la resultante es justamente partiendo del origen hasta el punto final, que es justamente el vector al que yo quiero describir. Entonces, cualquier vector puede ser escrito como su componente XY más su componente YJ más su componente ZK. Podemos, en forma analítica, calcular cuál es el módulo del vector sabiendo estas componentes. Fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo, donde yo tengo descrito los 90 grados del triángulo rectángulo. En un cateto tengo X, en el otro cateto tengo Y. Entonces puedo calcular esta distancia, que es con Pitágoras. Y a su vez aquí también se forma otro triángulo rectángulo, donde un cateto viene siendo Z, el otro cateto es justamente la diagonal, que es el resultado que acabamos de calcular, solo que esta vez la hipotenusa es justamente el módulo del vector. Entonces, aplicando Pitágoras, tenemos que el módulo al cuadrado es igual a Z al cuadrado más el cuadrado del otro cateto, que es la diagonal. Entonces, con el radical de la potencia se cancelan, el 2 está como potencia, pasa como raíz, y tenemos aquí la fórmula para calcular el módulo de un vector conociendo sus componentes. Con esta idea podemos empezar a calcular, por ejemplo, cuál es el vector unitario asociado a un vector arbitrario. Eso lo vimos en la anterior clase, pero ahora lo que vamos a hacer es encontrar el resultado usando las componentes del vector. Entonces, tenemos las componentes del vector, a X, a Y, a Z. Entonces, ya sabemos cuánto vale su módulo, usando la fórmula anterior. Sabemos que cualquier vector puede ser descrito como su módulo multiplicado por su vector unitario asociado. El módulo está multiplicando, pasa a dividir. Es solamente reemplazar lo que vale el vector A con sus componentes. Tenemos el módulo del vector y este módulo del vector va a empezar a dividir a cada componente. Entonces así es como tenemos la fórmula para calcular el vector unitario asociado. Estas componentes del vector unitario tienen una interpretación geométrica. Este mismo vector que está en el espacio, yo lo voy a llevar a un sistema de coordenadas que está aquí, X, Y, Z. Y aquí vamos a definir el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, que son los ángulos que está formando el eje, la dirección del vector con cada eje de coordenadas. El ángulo alfa es justamente el ángulo que va desde el eje X hasta el vector. El ángulo beta va a ser el ángulo que va desde el eje Y hacia el vector. El ángulo gamma es el ángulo que va desde el eje Z hacia el vector. Aquí entonces podemos ver varios triángulos rectángulos. Por ejemplo, yo tengo este triángulo rectángulo. Justamente fíjense que tengo el ángulo alfa. Tengo un cateto, que es justamente la componente AX. Y la hipotenusa es justamente el módulo del vector. Entonces aquí el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es la componente AX, dividido entre la hipotenusa. También aquí se forma otro triángulo rectángulo con el ángulo beta. Aquí está un cateto, que es justamente la componente AY.
Tengo la hipotenusa, que es el módulo del vector. Aquí están formando los 90 grados. Obviamente que aquí se ve en perspectiva, pero aquí justamente son los 90 grados. Es el triángulo formado al unir la punta del vector al final del eje Y. Entonces aquí lo mismo. El coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente, la componente AY, dividido entre la hipotenusa, que es el módulo del vector. Y aquí otra vez se forma otro triángulo rectángulo. Esta vez un cateto va a ser la componente AZ. Tengo el ángulo gamma, tengo los 90 grados que están aquí, tengo el módulo del vector y nuevamente establezco que el coseno de gamma es igual al cateto adyacente a x dividido entre el módulo. Estos cosenos se los denominan cosenos directores del vector. Y si los vemos con detenimiento, estos cosenos directores son justamente las componentes del vector unitario que hemos calculado anteriormente. Fíjense que son exactamente los mismos términos. Los cosenos directores están representando cada coordenada del vector unitario. Sabemos que cualquier vector unitario, su módulo, su magnitud es igual a 1. Entonces, como yo ya sé las componentes del vector, uso la fórmula que vimos para calcular el módulo de un vector. Entonces está con raíz, elevo al cuadrado y obtengo una fórmula que me relaciona a los cosenos directores. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Como comentario, vimos la anterior clase, pero vamos a volverlo a repetir, que existe una equivalencia entre el formato de coordenadas y el formato matricial. Eso lo podemos ver fácilmente con este ejemplo. Si yo tengo aquí dos vectores A y B escritos con sus componentes y yo quiero encontrar la suma de A más B, lo que voy a hacer, voy a escribir cada vector por separado y solamente puedo sumar las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con las K's, que es exactamente lo que hicimos cuando vimos en el formato matricial. Siempre nos va a dar el mismo resultado. Otro comentario es que existe una notación práctica en la cual yo tengo dos letras y pongo el símbolo de vector, pero estas dos letras tienen un significado geométrico y es los puntos en el espacio donde está empezando el vector y donde termina. En este caso, el vector viene desde A hasta B. Este tipo de notación es práctica. Por ejemplo, en esta gráfica, fíjense que yo quiero sumar el vector AB más BC más CD. Entonces yo tengo total confianza en que el resultado va a ser AD. Es solamente uniendo la primera letra con la última. Directamente con las letras, yo sé que esta suma está correcta. Porque si yo uno A con B, B con C y C con D, yo sé que al final tengo que unir A con D. Una de las primeras aplicaciones, que es la más importante, es cuando yo tengo dos puntos en el espacio, P y Q, y lo que yo quiero es calcular cuál es el vector que va desde un punto inicial a un punto final. Yo aquí tengo el punto inicial, que es OP, tengo el punto final, que es OQ, y yo quiero encontrar es el vector que va desde P a Q. El álgebra vectorial es simple, es igual a OP más PQ, tiene que ser necesariamente OQ. El OP que está sumando pasa a restar y ahí tengo la solución. Ahora, esta solución es bueno aprendérsela de forma conceptual. Si yo quiero encontrar un vector desde un punto inicial a un punto final, lo que me dice esta fórmula es que eso va a ser igual al vector final, la posición del vector final, menos la posición del vector inicial. Entonces, esta fórmula hay que aprendérsela en forma conceptual. Y como yo ya sé el vector que va desde un punto inicial a un punto final, yo ya puedo encontrar cuál es su distancia. La distancia no va a ser otra cosa más que el módulo de ese vector. Como ejemplo, fíjense que aquí yo tengo dos puntos en el espacio, descritos por sus componentes, y me preguntan que calcule la distancia que hay entre P a Q. Entonces lo que yo puedo hacer primero es encontrar el vector que va desde P a Q. Eso es el vector final.
menos el vector inicial. 0 menos 1 es menos 1, 1 menos 2 es menos 1, 5 menos menos 1 es 6. Y como ya tengo las componentes del vector, su módulo directamente va a ser la distancia, que en este caso es raíz de 38.